Gracias, hermana Jovi. Vamos a empezar con el estudio. Estamos estudiando Colosenses. Ya. Buscamos el libro a Colosenses, la carta a los Colosenses, que es la que estamos y venimos estudiando. Por cierto, estemos en oración por el hermano Juan también. Está por Lima, ayer viajó. Justo me acuerdo porque no veo su mano levantada todavía, así que... Ahí, pero ya que lo mencionaste, el domingo llegó el hermano Juan. Llegó 10:30, creo, que había tenido una circunstancia con su hijo, y se había ido a un Chaco a dejarlo, al aeropuerto a dejarlo, y ya no pudo llegar, pero llegó preparado. Creo que llegó pensando en encontrar al menos parte del servicio, pero hizo saber. Bueno, fue de bendición, ¿no? A pesar de... Bueno, tenemos en oración por el hermano Juan. Colosenses. La semana pasada vimos y nos centramos un poco respecto a, en un inicio, la oración, en función a lo que menciona Pablo, de que está siempre orando por vosotros. Hablamos de la oración, hablamos de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Lo que se habló fue que este amor, al que se refiere acá, que es el que tener entre todos los santos, es decir, los hijos de Dios, este amor se refiere al amor ágape, que es el amor, es un amor divino, es un amor incondicional, es un amor desinteresado, altruista, ¿no? Y proviene de la naturaleza de Dios, ¿no? Naturalmente, nosotros no vamos a tener ese amor entre nosotros, sino es a través del Señor que vamos a poder dar de su amor. Y vimos, y vamos a continuar hoy día a partir de ese versículo, y vamos a leer, de hecho, a partir del 3 hasta el 5. Vamos a leer, si algún hermano o hermana puede leer, por favor, del versículo 3 al versículo 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Gracias, Padre. La semana pasada, como dije, hemos visto la fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, pero eso no es una oración que esté completa, ¿no? La oración se completa en el siguiente versículo. ¿Y que empieza con qué? ¿Con qué empieza el siguiente versículo, Camila, por favor? A causa. A causa de. A causa de vendría a ser mediante de. A causa de, como consecuencia de, a través de. Entonces, ¿qué dice este versículo? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, mediante o a través de la esperanza que os está preparada en los cielos. Si vemos, y que es algo que se mencionó la semana pasada, esta fe en Cristo Jesús y este amor entre todos los santos no es del aire, no es porque sí, no es por asistir, por así decirlo, no es por tiempo necesariamente, tampoco es mágicamente, ¿no? De hecho, y el mismo versículo nos responde, es a través de, es mediante de. ¿Y es mediante qué? O a través de la esperanza que os está guardada en los cielos. De manera personal, en reiteradas ocasiones, en estudios, bueno, escucho poco a videos de pastores, de otros pastores, pero sí he visto, me han salido videos en TikTok, ¿no? En Reels en Instagram, hemos escuchado la esperanza. Siempre se habla de la esperanza, ¿no? Y creo que la esperanza es uno de esos términos que en los estudios o se da por hecho que ya sabemos,
o se trata de una manera muy general. Igual que la rendición, creo, por ejemplo, ¿no? Siempre decimos, rindamos nuestras vidas, ¿no? En oración, rindamos nuestras vidas, o en los devocionales, ¿no? Rindamos nuestras vidas, pero no sé si todos tenemos claro qué implica esa rendición, qué significa, ¿no? E igual creo que con la esperanza, muchas veces decimos, sí, por la esperanza que tenemos, ¿no? En la esperanza, y creo que no siempre tenemos claro qué implica esta esperanza. Y es por ello que he decidido profundizar un poco en esta esperanza de la que habla Pablo. Esta esperanza es elpis. No sé si está bien pronunciado el término, nuevamente. Justo falté esas clases de griego. Pero elpis vendría a ser, a la esperanza que se utiliza acá, esperar con anhelo. Esta esperanza es esperar con anhelo algo favorable, estando confiado y feliz. Eso es lo que implica esta esperanza a través de la cual se da la fe en Cristo y el amor a todos los santos, ¿no? Esperar con anhelo algo favorable, estando confiado y feliz. Más exactamente, esta esperanza es confianza en el cumplimiento. Es confianza en el cumplimiento. A veces la canción está Color Esperanza, ¿no? La de Diego Torres. Color Esperanza habla de que el mundo va a ser mejor, básicamente, ¿no? Es pintarse la cara, color esperanza, ¿no? Mirar al futuro con el corazón, es lo que dice esta canción, que se refiere a más todo va a estar mejor, ¿no? Esa es la esperanza a la que estamos acostumbrados muchas veces. Es un anhelo más que una seguridad. Es un ojalá las cosas mejoren. Es esperanza. De hecho, se dice que la esperanza es lo último que se pierde, porque es más un anhelo lejano. Esta esperanza a la que se refiere, que está guardada en los cielos, no es una esperanza, no es un anhelo gaseoso, ¿no? No es un anhelo lejano, no es un anhelo que ojalá se cumpla. Esta esperanza es una confianza en que se va a cumplir. La esperanza guardada en los cielos vendría a ser una seguridad en que se va a cumplir. ¿Para qué se va a cumplir? ¿Qué se va a cumplir? Básicamente, y acá Pablo mismo continúa, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, esta esperanza, esta seguridad, esta confianza, es de que se va a cumplir lo que el Evangelio nos dice. Esa es la esperanza que deberíamos tener. Porque cuando, más adelante, de hecho, no estoy seguro en qué versículo, no lo anoté, disculpen, pero más adelante Pablo vuelve a utilizar este mismo término de esperanza y relacionado al Evangelio. De hecho, creo que lo puedo ubicar acá, por favor. En el versículo 23, en el mismo Pablo, continúa, ¿no? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, nuevamente, fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Qué tienen en común estos dos versículos? Fe, esperanza, el haber oído. Y la palabra Evangelio. Entonces, entendiendo que Pablo lo utiliza en el mismo contexto, esta palabra esperanza. Y en este versículo, más adelante, sí encontré que es específicamente la esperanza del cumplimiento de todas las promesas presentadas en el Evangelio. Esa es nuestra esperanza. El cumplimiento de todas las promesas presentadas en el Evangelio. Cuando escuchamos las esperanzas que están guardadas en el cielo, probablemente se nos venga a la cabeza, o cuando escuchamos que se van a cumplir las promesas del Evangelio, ¿qué promesas se les viene a la cabeza? La venida de Cristo. Bueno, pueden compartir qué esperanzas se les viene a la cabeza o qué promesas, ¿no? Cuando escuchamos que se van a cumplir las promesas del Evangelio.
nuestra transformación, o sea, no sé cómo se dice, glorificación, que vamos a estar con él. Cuerpo Ajá. glorificado. Ok. Por ahí están las mansiones también, ¿no? También las mansiones. Gracias, gracias chicas. Cuando escuchamos la esperanza guardada en el Evangelio, es decir, las promesas que se van a cumplir, probablemente se nos vaya el pensamiento a la vida eterna. Nos vamos a la vida eterna, ¿no? A que se va a cumplir la vida eterna, que vamos a estar con Jesús, que va a venir Jesús, que vamos a hacer, que van a resucitar, ¿no? Los muertos. Se nos viene también esto de las calles de oro, ¿no? La mansión, que vamos a estar alabando. Nuestra mirada y pensamiento se va mayormente hacia la vida eterna. Si entendemos que esta esperanza se refiere al cumplimiento de todas las promesas presentadas en el Evangelio, en la palabra, no solo son de vida eterna, y a la que estas también se refieren, es la paz que nos da el Señor, el gozo que nos da el Señor, la provisión del Señor también, ¿no? Esperanza en ello, esperanza en que el Señor nos sustenta, esperanza en que la confianza en que el Señor va a cumplir. Más o menos es eso va, y no solo en vida eterna, sino desde la vida que tenemos hoy, ¿no? Desde el vivir diario, como decía, ¿no? La paz, el gozo, su amor, todo ello es parte de lo que el Evangelio nos enseña que el Señor nos va a cumplir. Entonces, esta esperanza a la que se refiere Pablo en estos versículos es, repito, la esperanza es la confianza y seguridad en el cumplimiento de las promesas presentadas en el Evangelio. Y que esa esperanza, nos dice el propio versículo, es a través del oír, a través de lo que han escuchado del Evangelio. Esta esperanza, si volvemos a la parte inicial del versículo, veíamos a causa de, voy a leerlo de hecho. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de, como consecuencia, a través de la seguridad en las promesas del Evangelio, que está guardada en los cielos. Vi una imagen, una bonita imagen que tiene que ver con este versículo, en el cual esta esperanza, o esta confianza en las promesas del Evangelio, es como una raíz que va a producir la fe en Cristo Jesús, que a la vez va a dar como fruto el amor entre todos los hermanos. Bueno, ahora bueno, vaya. Entonces, es eso, ¿no? La esperanza, porque recordemos que en este versículo nos dice que esta fe en Cristo Jesús y amor a los hermanos es a través de la esperanza. Entonces, esta esperanza, eso fue bueno, hermanos. Volvamos, por favor. Gracias. Entonces, esta esperanza es una raíz que va a generar una fe en Cristo Jesús, que a su vez va a dar como fruto el amor entre todos los hermanos. No solo en este versículo, sino en la Biblia en general, en el Señor, en el cristianismo, no hay hechos aislados, no hay cosas independientes, no hay como que yo tengo amor en los hermanos, pero no tengo fe en Cristo, o yo tengo fe en Cristo, pero no tengo confianza en que va a cumplir sus promesas. Es integral como tal. Continuando con el versículo. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta esperanza no va a ser por cualquier enseñanza, no va a ser esta esperanza no se nos va a generar por cualquier evangelio, por así decirlo.
De hecho, lo dice el mismo versículo, ¿no? Por la palabra verdadera del Evangelio. Y ahí la importancia vital, probablemente, tanto como individuos, como iglesia, de cuidar ese Evangelio. De cuidar que en lo que como iglesia enseñemos o como cristianos estemos consumiendo, estemos llenándonos de, ojalá sea la palabra verdadera del Evangelio. No solo, y no solo es responsabilidad de la persona que da el estudio. Definitivamente, aquella persona que da el estudio entiende en el Señor la responsabilidad de prepararse, de buscar, de estar, de preparar el estudio como tal, no solo venir, pero también responsabilidad de los hermanos estar atentos a esa enseñanza, a que lo que se enseñe sea ojalá la verdadera palabra del Evangelio. No implica que no vamos a caer o nos vamos a equivocar, pero es ahí donde si varios estamos atentos a ellos, si varios estamos conociendo la palabra, vamos a poder cuidar. Porque si ninguno de nosotros está en esa búsqueda del verdadero Evangelio, ¿cómo vamos a saber cuál sí y cuál no? Si es que no lo conocemos. Y es por ello que si nos damos cuenta o si vemos, es como una cadena en reversa que estamos viendo, ¿no? Porque es, mira, que lo dice, de la cual ya habéis oído de la palabra. Entonces, el que estemos estudiando la palabra, el verdadero evangelio, nos va a permitir entender la esperanza en Cristo Jesús, que a su vez nos va a llevar a tener seguridad en las promesas del Señor, ¿no? A la fe en Cristo Jesús y al amor entre todos los hermanos. Entonces, con eso en mente y con eso claro, continuamos al versículo 6. El mismo versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Esto refiriéndose al Evangelio, ¿sí? Porque viene del versículo anterior, refiriéndose que el Evangelio ha llegado a ellos como a todo el mundo, ¿no? Estamos hoy por hoy en Trujillo, una ciudad en Perú, estudiando, gracias a Dios, su palabra. Ha llegado a todo el mundo y que crece y lleva fruto. ¿Desde cuándo crece y lleva fruto? Desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. No. Un segundo. ¿Desde cuándo está esta esperanza? ¿Desde cuándo está esta fe en Cristo? ¿Desde cuándo está este amor? Desde el día en que oísteis y conocisteis. El oír, este oír, no es solo escuchar, porque ya lo he visto en otros versículos también. Este oír al que se refiere Pablo no es solo el escuchar como ladró Boni, o pasó un carro, lo escuché. No, este oír se refiere a entender lo que se está escuchando. No es solo oír, sino es oír con atención, no escuchar, estar atentos a ello. Y el conocer, que se utiliza acá en conocisteis, desde el día que oísteis y conocisteis, este conocer es conocer plenamente. No es solo conocer de mucho gusto. No es solo conocer de yo sé cuál, si conozco la palabra. Si, de hecho, si salimos a hacer una encuesta acá en Metro, de las 50 personas que les preguntemos, 51 te van a decir que conocen a Dios. Porque tú le preguntas, ¿tú conoces a Dios? No, sí, Dios, yo sé quién es Dios. Dios, te darán la referencia que te den, pero hay esa creencia que conocemos a. Pero es porque nosotros el conocer es saber de, yo sé de, he escuchado de,
pero el conocer que se refiere acá es conocer plenamente. De hecho, esta palabra conocer tiene, y le voy a decir todos lo profundo que es este significado, es fijarse atentamente, es también discernir y es también reconocer. Todo eso es el conocer. Y aquí es, que se refiere, disculpe, se refiere a la gracia de Dios en verdad, ¿no? Conocemos, en verdad conocemos la gracia de Dios, en verdad conocemos el Evangelio, o sea, en verdad estamos atentos, lo conocemos plenamente, podemos discernir, lo reconocemos, y de hecho, este conocer que se utiliza específicamente en este versículo implica no solo conocimiento, sino también participación, involucramiento. Y de hecho, en este versículo es en el que más intenso es. Se utiliza el mismo con participación en otros versículos, pero en ese versículo se refiere a una participación intensa en la gracia de Dios. Es una participación intensa. Y esta participación intensa, este conocer el Evangelio, el verdadero Evangelio, nos va a dar esa esperanza, esa seguridad, que a su vez nos va a dar la fe y el amor entre los hermanos. Nuevamente, nunca es un hecho aislado, nunca es algo nada más. Hermano Miguel. En Colombia me llamó la atención cuando estuve por allá. Muchos utilizan el término cuando se refiere la mamá o el papá o el hermano a alguien que sale y le dice, por favor, si vas por otro lugar y vas a hacer alguna compra o vas a ir a alguna visita, hazlo, ¿oíste? Y yo dentro de mí decía, ¿para qué repetir oíste si con claridad está escuchando? Lo que la persona hace énfasis es, mira que hagas caso a lo que te estoy diciendo y no solamente que oigas. Esa palabra oír, la palabra griega es akuo, donde expresa no solamente escuchar, entender, sino también obedecer. Y a eso es a lo que se refiere involucrarse intensamente. Solamente el que obedece se involucra en esa intensidad. Quisiera participar de lo que dice acá este versículo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Compartiendo Pablo a los Corintios, utiliza estas tres palabras que se está estudiando en esta noche y que son el mínimo común múltiplo de todo creyente. Acá lo utiliza bajo un contexto donde está expresando el saber y entender, el conocer. Pablo dice, si yo entendiese todas las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, y etcétera. Y empieza a hablar, y si entendiese todas las profecías, y etcétera, etcétera. Acá lo que está hablando es, el apóstol está diciendo en otras palabras, hay algo que la iglesia en su momento pudo ser muy bendecida con todos los dones que hubo, y la iglesia de Corintio no le faltó ni uno. Y curiosamente la iglesia de Corintio fue una de las iglesias, si se podría decir, más relajada de las que presenta la Biblia, donde existió mayor disciplina, mayor de parte del apóstol, mayores canas verdes, si se puede decir. Sin embargo, el apóstol a esa iglesia le dedicó mucho tiempo y mucha enseñanza. Por eso Primera y Segunda de Corintios son una de las cartas más largas que hay dentro de las cartas de Pablo. Y la mayoría que utiliza el apóstol aquí es para corrección. Sin embargo, esa iglesia tenía tenía todos los dones, pero no entendían casi ni uno de ellos. El detalle es el siguiente, que en Primera de Corintios dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Lo que está diciendo es el Señor, miren, esos dones la iglesia lo va a tener por un tiempo, pero uno de ellos o algunos de ellos van a desaparecer.
y otros van a continuar hasta el día de hoy en cuanto a dones. Sin embargo, lo que no va a dejar de ser nunca es la esperanza, es la fe y es el amor. Y eso es algo, hermanos, que es un mínimo común múltiplo en todos los creyentes. Si nos falta uno de ellos, es como si nos faltara alguna de las cosas que se utilizan para hacer un arroz tan simple y común. Si le falta al arroz los ajos, o la cebollita que se le echa, o la sal, o el mismo arroz, o el agua, ¿cómo se podría hacer el arroz? Terminaría pues un sancocho, ¿no? En todo creyente debería de existir esa fe que viene producto de la gracia de Dios. Debería de existir el amor y debería de existir la esperanza. La esperanza es básicamente, si se puede decir, el postre que se disfruta sin verlo. Como dijo el Señor, más bienaventurado es el que sin verme cree, cuando se refería a Tomás. Porque la esperanza es algo que tú empiezas a confiar, a depender en el Señor al punto de que tú lo das por un hecho. Porque todo lo que la Biblia expresa de esto, de las promesas que mencionabas, hermano Renato, es un hecho. Es una realidad. Ya está dada. Pero nosotros todavía no la vemos, que esa es otra historia. De hecho, lo que decía, ¿no? Es seguridad, es confianza en que ya está, o sea, es seguridad en ello, no. Y igual lo que decía, ¿no? Ciertamente, Pablo acá también expresa esperanza, fe y amor, que al final es lo que como iglesia nos va a permitir ser ese testimonio, permitir edificarnos entre nosotros, permitirnos ser de bendición no solo con nosotros, sí, sino también con las personas fuera de la iglesia. Ya, y con eso vamos acabando. Gracias, hermano Miguel. Voy a leer de corrido del 3 al 6 para quedarnos con esta idea. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La bondad inmerecida de Dios. Y nuevamente Pablo, al menos en este versículo con el que vamos a terminar, es en verdad. Porque podemos caer también en creer que estamos en la esperanza, en creer que tenemos fe, en creer que tenemos amor, en creer que estamos escuchando el Evangelio. Y en el Evangelio también se utiliza el verdaderamente. Podemos creer en ello, cuando en realidad es la gracia del Señor en verdad, no es el Evangelio verdadero. La verdad es una, el camino es uno. Y ahí querías abordar también Sí. en lo que hablabas del Evangelio, en esto último que hablabas, y que está bien, ¿no? Porque muchas veces vemos la esperanza en el Evangelio, cuando tú mencionabas en lo que ha de venir, ¿no? Y me reflexionaba que los fariseos, de hecho, tenían esperanza en el Evangelio. De hecho, la siguen teniendo. Ellos siguen creyendo que Jesús va a venir y que va a salvar. Técnicamente hay una esperanza en ellos. Quizá en el Evangelio equivocado. Bueno, no sé, en un Evangelio que ya pasó. Pero qué fácil es para nosotros incluso también caer en eso, ¿no? Porque los fariseos, si bien creían en la esperanza de que algún día Jehová, el que ya ha de venir, iba a venir, y siguen creyendo lo mismo. No creían en el Evangelio en el sentido de rendirse a sí mismo. De negarse a sí mismo. Y eso es lo más complicado, lo que más nos cuesta muchas veces, ¿no? Porque cuando hablamos de Evangelio hablamos de todo lo que habla de Jesús. Eso es el Evangelio. Y con eso estamos diciendo en la Biblia, ¿no? Estábamos leyendo. El Antiguo Testamento habla de Jesús, en los Evangelios Jesús habla de sí mismo y él dice que el Espíritu Santo iba a venir a dar testimonio de mí. O sea, eso es el Evangelio. Entonces, como tal, el Evangelio implica que incluso cosas
que pueden parecer buenas y que yo puedo dejar, y que yo a veces necesito dejar de hacer por los demás, yo lo haga, ¿no? Eso es parte del Evangelio. Y es tan simple, ¿no? Porque a veces podemos caer en eso, caer en el hecho de que, no, yo sé anhelo en el Evangelio porque conozco y sé lo que va a venir y espero y todo eso. Sí, pero nuevamente lo que tú decías, ¿no? Con el oír, la obediencia, la rendición. Y no tiene que ver con hipocresía, por cierto, pero sí con caminar hacia negarse a uno mismo. Porque esa es la idea, ¿no? El caminar en eso, ¿no? Y eso es parte del, o bueno, no es parte, en realidad es el Evangelio, ¿no? El caminar hacia que yo mengüe y Él crezca. Claro, hacer cada vez menos nosotros y más Jesús en nosotros. Si alguien más tiene algo más que compartir, Camila. O sea, justo lo que yo decía, porque dice desde el día, o sea, desde ese momento en que tú participaste de esa gracia, ya lleva fruto y crece, y me dije, ¿por qué entonces no se vive eso? O sea, ¿por qué hay ausencia de fe o de amor en las iglesias? Y era, o sea, justo lo que yo decía, pues, ¿no? Si no nos estamos rindiendo, si no hay realmente ese evangelio vivo en nosotros, entonces no se va a ver algo que Dios ya nos ha dado, que es la fe y el amor y todo lo demás, pero no se hace visible. Y tenía dos cositas antes. ¿Puedo leer, por Sí, favor? claro. Sobre la palabra verdadera, compartirles que los niños les tuve una clase, hemos estado estudiando tal cual la palabra muerte, si no me equivoco, en griego. Y llevé los diccionarios, estaban como que, ¿qué es eso? Y fue hermoso ver la curiosidad de los niños de qué rayos vamos a ver, o sea, por qué hay estos libros aquí. Y luego cuando les dije, si se dan cuenta, si cuando vayan creciendo y si siguen a Cristo y si quieren conocerlo, necesitamos esa búsqueda de la palabra de verdad, porque les digo, quién sabe, y entra otra persona, viene alguien y nos engaña. ¿Cómo se van a dar cuenta? Y me acuerdo mucho sus caras y nos puede decir cualquier cosa y nos pueden mentir. Y les dije, sí, exacto, y no nos vamos a dar cuenta. Y fue o sea, una gran bendición, honestamente, como dice Merly, siempre enseñar a los niños, porque es muy visible su sorpresa, su todo, pues, ¿no? Y es tal cual nosotros, lo que tú decías, ¿no? O sea, si nosotros no sabemos qué es lo verdadero, puede venir cualquiera a decirnos cualquier cosa y vamos a pensar que así Dios es así o sí, eso dice, ¿no? Y no es verdad. Gracias. Gracias, Camila. Sí, hermanos, como iglesia, cuidemos el Evangelio, empezando por conocerlo, que cada uno conozcamos en lo que estamos creyendo. Ahí vamos a quedarnos esta semana. La otra semana, Dios mediante, seguiremos buscando testimonios en esta carta.